Buenas tardes, tengan todos ustedes, los que se están sintonizando, los que están sintonizando en este momento este Facebook Live y los que van a añadirse en algún momento determinado, de igual manera, muy buenas tardes. En este momento yo voy a estar conversando un momento con todos ustedes, pero realmente no es un tema relacionado con la política. En esta ocasión he decidido tomar otro tema que tiene que ver de manera muy espiritual. Considero que como todo cristiano tengo también el deber de traer a todos ustedes a su atención temas cristianas, ¿no? Temas cristianos que también fortalecen, que llenan la otra parte de nosotros, que es la parte espiritual. No la parte emocional solamente o la parte política, sino también la parte espiritual. Y yo voy a estar presentando un video que estuvo en las redes sociales hace aproximadamente unos 2 días atrás, cuando se celebraba a nivel mundial el tema de el orgullo LGTB o el orgullo gay. eh, y me pareció bastante para mi persona como cristiano, me pareció bastante ofensivo. Y de eso yo me voy a estar refiriendo dentro de unos breves momentos. Así que en base a los sucesos a nivel mundial, hablando de las políticas, en base a la revolución social que se respeta, y en el caso de los LTV, yo voy a dar más aclaraciones sobre el asunto. Y en base a otras cositas más, he tenido a bien entonces el querer comunicarme con mi público, con ustedes, para tocar este tema de carácter religioso, de carácter espiritual. Y no es mi intención convencer ni convertir a nadie, simplemente darme la oportunidad de ser escuchado por ustedes y pronunciarme en relación al video que vamos a estar viendo. Voy a compartir con ustedes que como cristiano, vuelvo y digo, fue muy ofensivo de mi parte, fue muy ofensivo para mí el hecho de ver este tipo de uh, herejía, si así le puedo llamar, de parte de el LGTB al celebrar su orgullo eh, que ellos celebran, su orgullo gay. Uh, Vuelvo y repito, no es un tema político, es un tema religioso que me gustaría compartir con ustedes. No lleva el fin de convertir ni convencer a nadie de su profesión religiosa. Simplemente lo quiero hacer porque creo que es bueno que se escuche de parte de su servidor su pronunciamiento en relación a un video de la LGTB que para mí fue muy ofensivo y que pido, exijo, no solamente respeto, sino también una aclaración y una disculpa. Y de este tema voy a estar tratando, en los próximos minutos. Quiero también hacer esta aclaración. Al hablar de la LGTB no quiero en ningún momento causar ninguna controversia, no es un asunto de controversia o disputa, sino que simplemente exijo, como cristiano que soy, a quien se me ha ofendido, que alguien se pronuncie en nombre de ellos pidiendo una disculpa. Porque el hecho de que exista en la Constitución americana la segunda enmienda que dice que tenemos derecho a la libre expresión, no significa de que la libre expresión
sea violentada. Por ejemplo, el hecho de que tengamos libre derecho de expresarnos no significa que me voy a ir a un aeropuerto y decir a viva voz ¡bomba! Porque estoy violentando el- la paz. Y simplemente pues al decir bomba voy a activar a todo el mecanismo de policial que protege la seguridad de los pasajeros, y al ver que es mentira pues corro consecuencias graves de manera judicial. Así que el hecho de que la Constitución me permita a mí tener libre expresión no me permite eh, eh, hacer un tipo de bromas como esta. De igual manera, el hecho de que la Constitución me dice a mí, me otorgue todo lo de la ley en relación a la libre expresión no significa de que tenga yo que venir a mofarme, a venir a provocar, venir a irrespetar ciertas eh, creencias religiosas cristianas que han sido fundadas por más de 2000 años atrás, y venir a ofender la creencia, la integridad y la creencia de una persona. Pero yo, a pesar de que estoy diciendo esto, vuelvo y digo, ya que me siento ofendido como cristiano, que exijo no solamente que se respete sobre el tema que voy a hablar, sino que alguien dé unas disculpas, porque creo que cada cosa lleva su tiempo, su espacio, tiene su lugar. Así que vamos a comenzar por la tarde de hoy. Si usted quiere compartir y quedarse conmigo para desarrollar este tema, pues bien, puede quedarse, tiene toda la libertad de hacerlo. Si no le interesa el tema, pues simplemente le agradezco por haberse conectado unos segunditos, esperando que la curiosidad le mate y pueda regresar conmigo en sintonía. Simplemente voy a correr aquí para no ver los comentarios y así de esa manera no ser interrumpido. O sea, mis ojos no ser interrumpidos por lo que leo. Después voy a leer los comentarios. A todos ustedes, buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Si quiere compartir, muy bien puede hacerlo. Hablando un poco acerca de la Biblia, me encuentro con la historia del libro de Mateo, capítulo 24, donde en una ocasión Jesús es no cuestionado, sino que Jesús es abordado por sus discípulos y le hacen una pregunta muy importante. Una pregunta que ha transcurrido por más de 2000 años desde que se hizo. Una pregunta que hemos abrazado los cristianos y aguardamos esa bienaventurada esperanza. En esa ocasión Jesús está dando ciertas señales sobre el tema del fin del mundo. Y en el capítulo 24, versículo del 3 al 14, se nos enseña ciertas señales que nos indican que el fin del mundo se acerca. El mundo en el que tú y yo estamos viviendo hoy en día es un mundo conflictivo, donde los seres humanos no nos entendemos los unos a los otros. Nunca ha habido un entendimiento desde que existe el primer hombre, el ser humano. Mucho menos ahora, es peor. Antes solamente habían 2, después 4, después 6, y así llegamos a miles de millones de billones de seres humanos. Si hay algo cierto es que entre mantener una relación, las relaciones interpersonales se ven tan afectadas muchas veces porque los seres humanos tendemos a ser muy conflictivos en la vida. Y
habiendo dicho esto, llego a la conclusión también de que el mundo en el que tú y yo vivimos, tan conflictivo está en todos los aspectos, en toda la expresión de la palabra, que gime como gime una mujer en parto. Parece ser que ya el mundo ya no da, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo religioso, ni en nada. Ya no da, ya no da, ya no da. Gime con ansia el hecho de hacer realidad lo que voy a estar compartiendo en la primera parte de este tema con ustedes en relación a la segunda venida de Cristo. Permítanme leerles entonces lo que dice el libro de Mateo capítulo 24 y para que entremos en contexto, quiero compartir con ustedes el versículo 1 hasta el versículo 14. Jesús predice la destrucción del templo en Jerusalén. Y los discípulos, obviamente, después más adelante, Jesús continúa abordando el tema en relación a las señales del tiempo del fin, porque se le había abordado anteriormente con una pregunta. Obviamente para ellos el fin del mundo estaría muy cerca, mucho más cerca de lo que estamos ahora. Sin embargo, han transcurrido más de 2000 años desde ese entonces. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2 dice, respondiendo él, o sea Jesús, les dice a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo, acuérdense, están caminando en las afueras del templo y es cuando Jesús se acerca a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo de Jerusalén. Es allí entonces donde respondiendo Jesús les dice a los discípulos, o diciéndole les dice, válgase la redundancia en el contexto del texto, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Unas palabras proféticas que se cumplieron años después con la destrucción del templo de Jerusalén, cuando los romanos sitiaron la ciudad y se tomaron a Jerusalén. Y en el versículo 3 en adelante dice, y estando ellos sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, hablando de las palabras de Jesús dadas en el versículo del 1 al 2. Y no solamente cuándo serán estas cosas, sino que también le hacen una segunda pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? O sea, estas palabras, estas preguntas, que son tres realmente, que constituyen una, realmente no solamente está hablando acerca de los versículos 1 al 2, sino que va más allá, acerca de la venida de Jesús y del fin del mundo. Entonces Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, el Salvador, el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Surge una pregunta detrás de lo que los discípulos le hicieron a Jesús a inicio. Y es,
¿qué señales habrán acerca de la segunda venida de Cristo? O que nos dan evidencia de que Jesús está pronto por venir. Y es aquí entonces donde entra en juego lo que dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será simplemente principio de dolores. Entonces dice el versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, dice el versículo 13, este será salvo. No los que claudiquen, no, los que claudiquen. Dice que va a ser realmente salvo aquel que perseverare hasta el final. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. No voy a entrar en detalles teológicos de este texto, pero simplemente quiero hacer hincapié de que antes de la venida de Jesús por segunda vez a esta tierra, Él predijo señales acerca del fin del mundo. En una ocasión, en el libro de Juan, capítulo 14, previo a Jesús irse de nuevo al Padre, después de haber dicho todo lo que Mateo señala, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Qué bendición tenemos los seres humanos, que para Jesús no solamente somos creación de Él, sino que nos considera parte de Él. Es más, se identifica con nosotros. Él nos dice, os tomaré a mí mismo. O sea, Él ve en nosotros su imagen. ¿Estamos viendo nosotros o en nosotros la imagen de Jesús? La pregunta que surge también es, ¿será que otros están viendo la imagen de Jesús en nosotros? No solamente con nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro caminar, ¿no? ¿Estarán viendo ellos? El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas al mundo. Y por testimonios muchos conocerán y se convertirán. Así que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, leo otra vez. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Es como quien dice, pero como es así, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré o los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. En el primer libro que leímos, Mateo capítulo 24, vemos una descripción de las señales
que indican la cercanía de la segunda venida de Cristo. Nos muestran señales en relación previo al fin del mundo. Ahora, en el segundo libro que estamos leyendo del libro de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3, donde Jesús le muestra el camino a sus discípulos y nos muestra el camino a nosotros hacia el Padre, nos promete que va a ir al cielo y que va a volver por segunda vez y se fue a preparar lugar para nosotros y va a volver por segunda vez para que donde Él esté nosotros también estemos con Él. Ahora, ¿qué garantía me da a mí como cristiano y como ser humano? ¿Qué garantía me da a mí de que Jesús va a volver por segunda vez? Bueno, mi amigo, la garantía que tengo que Jesús va a volver por segunda vez a esta tierra es su primera aparición. Así como apareció la primera vez, va a aparecer la segunda vez. En otras palabras, su primer advenimiento es lo que me da garantía que volverá por segunda vez. Y en segundo lugar, Jesús aquí está diciendo que Él va a volver para llevarnos con Él a las moradas que Él fue a preparar para todos aquellos que perseveren hasta el fin. Y es más, hay una tercera forma de responder qué garantía me da a mí que Jesús va a volver por segunda vez. Número uno, repito, Jesús nos muestra señales. Jesús nos muestra que va a volver por segunda vez. Y su primer advenimiento me garantiza su segundo advenimiento. Pero hay una tercera respuesta que me garantiza que Jesús va a volver. Si usted tiene su Biblia, coteje conmigo el libro de Hechos, el capítulo 1. En esa ocasión, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, encontramos a Jesús después de haber pasado, después de haber resucitado, después de haber ido al Padre a presentar a sus gavillas, después de haber vuelto a la tierra y entonces presentársele a sus discípulos que estaban en el aposento escondido por temor a los romanos, por temor a los sacerdotes de ese entonces de la religión, por temor a ser descubiertos, por temor a ser interrogados, de dónde fue que está el cuerpo, pero ustedes y yo sabemos que Él resucitó, la Biblia lo dice. Por muchos temores que ellos tenían, Jesús vuelve y se presenta entonces a sus discípulos y traspasa su pared, se presenta a Tomás, etcétera, etcétera. La Biblia dice que Jesús pasó otros días más con ellos en esta tierra, antes de irse definitivamente al Padre. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Jesús no solamente le da la esperanza o la promesa del Espíritu Santo a sus discípulos, con ella también se muestra que en el versículo 6 en adelante, los ángeles, algo sucede donde a mí me dice la tercera respuesta que me da la garantía a mí de que Jesús va a volver por segunda vez. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Lea conmigo. ¿A qué me refiero? Lea conmigo. Aquí está la tercera muestra o respuesta a la pregunta, ¿qué garantía tengo yo de que Jesús va a volver por segunda vez a esta tierra? Aquí está la respuesta, la tercera respuesta. Número 1, habíamos leído de que Jesús dio señales acerca del fin del mundo y que los que estén preparados y listos, esos serán salvos. Número 2, la Biblia me dice en el libro de Mateo, en el libro de Juan capítulo 14 del 1 al 3, que Jesús prometió ir, preparar lugar y volver para llevarnos
con Él y estar con nosotros para siempre. Y tercero, lea conmigo. Entonces, ya Jesús estaba por irse. Y lea lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ya él había muerto, había resucitado, ahora se iba al Padre definitivamente. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía ellos no entendían el tema ni el mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Todavía pensaban de que su misión era terrenal, era un reino terrenal cuando realmente tenía que ver con, con algo espiritual, pero real a la misma vez. Entonces los que se habían reunido con él le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad. Y me seréis testigo primeramente en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho esto, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Viéndolo ellos, habiendo dicho Jesús todas estas palabras, viéndolo ellos, fue alzado Jesús y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, o sea, de los ojos de los discípulos. Ya no lo podían ver. Ya la nube tapó la imagen de Jesús. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¿quiénes eran estos varones? Ángeles, los cuales también ellos se acercaron a los discípulos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo se fue? Ascendió y lo recibió una nube. Cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, estamos hablando que el que prometió volver no es hombre para que mienta. Así como Él prometió, así lo hará. Así que número 1, este tema puede picar y extenderse bíblicamente. Número 1, Jesús dio señales previo a su venida. El mundo en el que usted y yo vivimos es un mundo convulsionado, un mundo emproblemado, donde ni siquiera los seres humanos nos entendemos los unos a los otros y queremos llegar al cielo. Donde la sociedad está convulsionada, donde los gobernantes están haciendo lo que a ellos les parece. Las señales hablan acerca de situaciones naturales, de eventos de la naturaleza y de eventos bélicos y de eventos de la sociedad. Padres contra los padres, padres contra los hijos contra los padres. Hay traición, hay de todo. Y la sociedad moralmente en decadencia, cada día en decadencia, moralmente. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahora, la segunda cosa que me dice a mí que Jesús va a venir
no solamente es el cumplimiento de las profecías y de estos eventos sobrenaturales en la naturaleza, en la sociedad, sino también la primera venida de Cristo me garantiza su segunda venida. Y como muestra de esto un botón, los mismos ángeles, cuando Jesús se fue al cielo, le dijeron a los discípulos, a ese Jesús que veis irse, así como lo veis ir, así también volverá. O sea, los ángeles también dieron testimonio de que Jesús va a volver. Para que se cumpla entonces la segunda pregunta, la segunda respuesta a la pregunta, ¿qué me garantiza a mí de que Jesús va a volver? Allí estos ángeles están dando testimonio también de que las palabras dichas por Jesús de que se iría a preparar lugar para nosotros y volvería para tomarnos a nosotros como a Él mismo y llevarnos a vivir con Él la eternidad, es entonces también garantía de que Él va a volver. Ahora, la palabra de Dios dice cómo será este advenimiento. Dice la palabra de Dios que será poderoso. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis capítulo 7. Hasta lo que les traspasaron, o sea, hasta lo que le llevaron a la muerte lo van a ver. Será audible, será visible, será poderoso, majestuoso, vendrá sentado en su trono en las nubes de los cielos. Miles de millones le acompañarán. Y como del occidente al oeste, como del este al oeste, del occidente al poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le va a ver, todo mundo le va a escuchar. No será un rapto secreto como otros profesan. Pero bueno, no estoy aquí para convencer a nadie. Simplemente para dejarles saber, queridos, que si es verdad de que necesitamos la paz en el mundo, necesitamos la mejor paz de todas las épocas. La paz que solamente Jesús puede darnos al corazón. La paz espiritual. La que abre todo entendimiento y nos da la capacidad de razonar, de pensar y de idear y de tomar buenas y grandes decisiones, no para este mundo que se va a terminar y con ella se termina todo el odio y se terminará todo conflicto. La palabra de Dios dice que cuando se escuche paz y seguridad, entonces vendrá destrucción, vendrá el fin. Hasta que se haya predicado la palabra de Dios y todo el mundo la haya escuchado, entonces vendrá el fin. Creo que con esto yo quiero dejar en claro lo que decía hace unos segundos atrás. Necesitamos concentrarnos. Sin dejar de concentrarnos en una cosa, no dejar de concentrarnos en lo más importante del ser humano, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Lo demás es pasajero. Quien se quiera sentar donde se quiera sentar y se quiera sentir rey de reyes y señor de señores solamente es Dios. El ser humano que piensa que va a ser eterno y que todo lo que hace es eterno, se equivoca. Todo es pasajero en esta vida. Lo único que no pasa, dice, crece la flor, marchítase la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, si Jesús no ha venido todavía, dice la palabra, es porque Él desea que muchos lleguemos al arrepentimiento y no perezcamos muchos. La segunda razón, porque la primera tiene que ver con prepararnos para el encuentro con Jesús muy pronto, porque el mundo en el que vivimos, como dije anteriormente, gime como gime la mujer en parto. Todos estos eventos que surgen alrededor de nosotros, tanto político, social, económico, etcétera, son dolores de parto, últimas patadas que está dando el niño para poder venir a la luz. Y en esta oportunidad
el mundo gime como dolor de parto de una mujer, anunciando que Jesús está a las puertas. Esa es mi responsabilidad como cristiano, dejarle saber a mi público. Y la segunda razón por la que quise hacer este Facebook Live en base a este tema es por el video que entonces voy a presentar y que exijo, solicito, así se haya hecho este video en el 2001, 2002, 2011, 2010, 2018, así se haya hecho hace 24 horas atrás, para mí este video es una ofensa como cristiano. Si alguien me pide a mí que respete, yo también merezco ser respetado. Yo también merezco ser respetado. Yo creo, queridos hermanos y amigos, yo creo que, como dice el dicho mexicano, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo como cristiano pues me he sentido muy ofendido porque LGTB en, su, en sus celebraciones anuales, específicamente hablando de este año, hace unos días atrás, se filtró un video que voy a presentar, que para mí eso fue, realmente para mí eso fue como cristiano, que defiendo la cristiandad. Jesús se defiende así solo, la palabra de Dios se defiende así sola, pero tengo la responsabilidad como cristiano de pronunciarme y condenar estos hechos. Y si ustedes me permiten condenar estos hechos, porque me parece una blasfemia, si ustedes me permiten, voy a presentar el video para que juntos veamos a qué yo me refiero. Pero antes de presentar, necesito ausentarme unos minutos y les prometo que regreso. Voy a dejar abierto el canal, pero voy a regresar. Tengo que ver algo en este momento muy importante. Con todo el respeto que ustedes se merecen, les pido que por favor me aguanten un momento para que juntos veamos y analicemos las palabras que estoy diciendo. ¿Ok? Claro que sí.